Las leyendas urbanas, a diferencia de los cuentos infantiles, son historias de miedo extrañas pero verosímiles que circulan de boca en boca como si fueran verdades indiscutibles. A diferencia de los rumores, se relatan con todo tipo de detalles y se cuentan como si fuesen sucesos verdaderos, o como noticias que ocurrieron hace mucho tiempo en un lugar determinado. Aquí he recopilado 4 leyendas urbanas cortas de Rusia, para todos aquellos valientes que quieran pasar una noche de miedo con sus amigos. ¿Están preparados? Comencemos. 1. La leyenda de la Matrioshka. Dice la leyenda que había una vez un humilde carpintero llamado Sergei, el cual necesitaba madera para trabajar. Un día en que estaba teniendo dificultades para hallar una madera válida, halló un tronco perfecto el cual se llevó a casa. Sergei no sabía qué hacer con él, hasta que un día le vino a la mente la idea de hacer una muñeca. La hizo con tanto amor y tan bella que tras acabarla no quiso venderla, y le dio el nombre de Matrioshka. El joven saludaba a su creación todos los días, pero un día y de manera sorprendente ésta le devolvió el saludo. Poco a poco fueron estableciendo una comunicación y buena relación, pero un día la muñeca le indicó su tristeza porque todas las criaturas tenían hijos, menos ella. El carpintero le dijo que si la quería debería sacar la madera de su interior, algo que ella aceptó. Sergei hizo una copia de menor tamaño, a la que llamó Trioshka. Pero con el tiempo Trioshka tuvo también ganas de tener hijos, con lo que con parte de su madera hizo otra versión más pequeña, Oska. La situación se repitió con ella, con lo que Sergei elaboraría una muñeca más, esta vez con bigote y con aspecto masculino para que no tuviera instinto maternal. A este último le pondría de nombre K. Entonces, metió a cada uno de los muñecos dentro de su progenitora. Días después, sin embargo, y para desesperación de Sergei, Matrioshka y toda su prole se marcharon y desaparecieron sin más. 2. El príncipe Iván y Koschei el inmortal. Cuenta la leyenda que el príncipe Iván Tsarevich prometió a sus padres, antes de morir, que buscaría esposo para sus 3 hermanas. Estas son pretendidas por el águila, el halcón y el cuervo, con los cuales se acaban casando y yendo a vivir. Con el paso del tiempo el príncipe, solo, decide emprender un viaje con el fin de visitar a sus hermanas y cuñados. En su camino se encuentra con los restos de un ejército aniquilado, el cual había caído ante el poder de la guerrera Maria Morevna. El príncipe se encontró con dicha mujer, enamorándose y con el tiempo casándose y yendo a vivir al hogar de esta. Sin embargo, con el tiempo estalló una guerra en la que Maria Morevna decide participar, dejando al príncipe en su casa con la advertencia de que no abra su armario al existir en él un secreto que debe permanecer allí. Sin embargo, el príncipe, curioso, decidió abrir dicho armario. En él encontró a un hombre encadenado llamado Koschei, el cual le pidió agua. Tras dársela, de pronto rompió sus cadenas y se desvaneció mágicamente, tras lo cual secuestró a la esposa del príncipe. El príncipe decide ir en su busca, pasando en su camino por las casas de sus hermanas y cuñados y dejando tras de sí diversos objetos. Encontró el castillo de Koschei y se llevó a su amada, pero fue atrapado por el hechicero y su veloz caballo. Este vuelve a llevarse a Maria Morevna, perdonando al príncipe dado que le había saciado la sed cuando estaba encadenado. El príncipe volvió a repetir el rescate 2 veces más, siendo siempre atrapado por el brujo, y en la receta ocasión este terminó descuartizándole y lanzándole al mar. Sin embargo, los cuñados de Iván observaron que los objetos que éste les dejó, de plata, se oscurecieron, a lo que acudieron y posteriormente lograron devolverle a la vida gracias a las aguas de la vida y la muerte. El príncipe acudió entonces a Baba Yaga para que le otorgara un caballo más rápido que el de Koschei, a lo que la bruja decide que si consigue vigilar a sus yeguas 3 días se lo daría, aunque en caso contrario lo mataría. Este logró, con la ayuda de varios animales, los cuales le habían prometido ayudarle si no se los comía, su cometido a pesar de que la bruja lo había amañado. Sin embargo, ella quería matarlo inútilmente, algo que hizo que Iván robara el caballo y huyera. 3. La leyenda de la novia fantasma. Es probable que muchos de los lectores de este artículo hayan visto la película La novia cadáver, de Tim Burton.
Lo que seguramente muchos no sabrán es que su historia está basada en gran medida en una leyenda o cuento ruso. Y este a su vez está basado en los asesinatos de mujeres judías cuando iban camino a su boda ya vestidas con el traje nupcial, así como el hecho de que existía la tradición de enterrar a los muertos con las ropas con las que habían muerto, con lo que estas mujeres asesinadas eran enterradas en sus vestidos de novia. Dice la leyenda que un día un joven que iba a casarse viajaba junto a un amigo al pueblo donde se encontraba su futura esposa, encontrándose con una rama que se asemeja a un dedo. El joven y su amigo, jugando, colocaron el anillo de compromiso en la rama y posteriormente hicieron los votos y ensayaron los bailes nupciales. De pronto, la tierra se movió dejando ver que la rama en el fondo era un dedo, que formaba parte de un cadáver vestido de novia. Este cadáver los miró expectantes y, observando que habían celebrado la boda, dijo que quería reclamar sus derechos como esposa. Ambos huyeron al pueblo de la futura esposa, acudiendo a los rabinos para preguntarles si el matrimonio era válido. Mientras los rabinos debatían, la muerta llegó junto a ellos y volvió a reclamar a su marido. En ello llegó también la novia viva del hombre, la cual se enteró entonces de la situación y lloró ante la posible pérdida de su pareja y sus hijos. Poco después los rabinos salieron, determinando que la boda era válida, pero también que los muertos no podían reclamar a los vivos. Fue ahora la novia cadáver la que lloró y sollozó su imposibilidad de formar una familia. Pero la novia viva, compadeciéndose, se acercó y la abrazó, prometiéndole que viviría su sueño y tendría muchos hijos que serían de ellas dos además de del marido. Ello tranquilizó al espíritu, el cual terminó por descansar en paz y feliz a la par que la pareja pudo volver a casarse y con el tiempo tener descendencia, a quien contaría la historia del espíritu. 4. La leyenda de Sadko. Una de las leyendas rusas que hacen referencia a un periodo histórico aún anterior a la creación de Kiev es la Viline de Sadko, una antigua epopeya rusa y generalmente transmitida en verso. La historia nos narra cómo un joven guslar, músico que toca el gusli, un antiguo instrumento tradicional ruso, procedente de Novgorod, se ganaba la vida tocando, algo que hacía con gran habilidad. Sin embargo, llegó un momento en que otros músicos llegaron a la zona y poco a poco Sadko empezó a perder clientela, hasta el punto de dejar de ser contratado. Un día, entristecido por su pobreza y ante el hecho de que nadie le contrataba, empezó a tocar a orillas del lago Ilmen. Tras acudir varias veces a tocar al Ilmen, un día se le apareció el dios de las aguas del lago. Este le dijo que le había escuchado tocar y quería ayudarle en su difícil situación. Le propuso que la próxima vez que fuera a la ciudad y le llamaran para trabajar, debía asegurar que en el lago existían peces con aletas de oro, y apostar con los mercaderes sobre que estos existían. El joven así lo hizo, y para sorpresa de todos, cuando el joven y los que habían apostado en su contra zarparon en una barca para pescar, encontraron que, efectivamente, al recoger las redes consiguieron coger una gran cantidad de peces de oro. Con los peces y las ganancias obtenidas por la apuesta, el joven no tardó en hacerse un mercader de gran riqueza. Sin embargo, una noche que volvía en barco, el joven volvió a tocar su música. Las aguas se agitaron, furiosas y a punto de hundir el barco. Sadko pensó que el dios de las aguas quería que compartiera sus ganancias, gracias a él ganadas, por lo que arrojó diversos barriles con riqueza sin que ello tuviera ningún efecto. Los marineros repusieron que tal vez el dios quería un sacrificio humano, y tras sortearlo en varias ocasiones siempre le tocó a Sadko. El joven se arrojó al agua y se encontró con el dios, que quería que tocara para él en su palacio. Allí, la música de Sadko hacía bailar al gigante con gran frenesí. Mas un día llegó un anciano al palacio mientras el joven tocaba, y le indicó que el poder del baile del dios estaba provocando grandes marejadas. Sadko decidió dejar de tocar para evitarlo, rompiendo las cuerdas como forma de justificarse. Tras ello pidió al dios volver a su tierra, a lo que el dios terminó por ceder. En algunas versiones el dios del lago intenta ofrecerle una esposa para que se quede, a lo que tal y como el anciano le advirtió pudo zafarse escogiendo a la última y más joven de sus hijas, con la cual no consumó y tras lo que la deidad lo liberó de su servicio.